Escuchamos Mediterranean en el Festival de Sundance, tocada por Paco de Lucía, Aldi Meola y John McLaughlin. Esta maravillosa pieza de este maravilloso trío, empezamos así con el homenaje a Paco de Lucía, con estos dos músicos que todavía están entre nosotros, igual ya están grandes, pero este magnífico trío que combinaba, como ustedes acaban de ver, ¿no? Un virtuosismo exacerbado, un gran virtuosismo, una gran calidad en la ejecución, en digno homenaje de este trío al cual perteneció nuestro muertito de hoy, nuestro muertito genio de hoy, el señor Paco de Lucía. Y esto nos sirve de preámbulo para recibir a nuestro matemático de cabecera, Rogelio Fernández. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Ulises. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. ¿Te gusta Paco de Lucía? Muchísimo. Paco de Lucía, Ali Meola y John McLaughlin se me hacen como los grandes trillizos de la guitarra. Exactamente, afortunadamente todavía nos quedan dos. Y bueno, en tus matemáticas para llevar, pues amenazas con ponernos a girar la rata otra vez de manera más intensa, según se rumora en el barrio. Así es, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los números más importantes, más famosos de las matemáticas, que es el número E. Este es un número bastante complicado. Vamos a intentar explicar de qué se trata ese número. Digamos que otro de los números famosos es el número pi, del cual ya habíamos hablado en alguna ocasión. Y el número pi es bastante fácil de explicar, simplemente es la razón, la proporción que guarda la circunferencia respecto al diámetro, hablando del círculo, simplemente es eso. Pero para explicar el número sí hay que echar mano de otras cosas. Históricamente, precisamente el tema de hoy es un poco en continuidad con los temas anteriores porque el número tiene mucho que ver con Euler. De hecho, se tiene la creencia actualmente de que por eso se le llamó por eso se usa la letra porque es de Euler. Bueno, es que se pronuncia Euler, pero en realidad se escribe Euler. Eh, Puede ser que no haya sido así, porque de hecho el propio Euler fue el primero en usar la letra E. Entonces, bueno, no sé, pudo haber sido una acción egocéntrica, pero creo que no era así la personalidad de Euler. Otros matemáticos sí, pero él no. Entonces, probablemente fue una coincidencia, pero después ya se le atribuyó la E de Euler al número. Este número, de hecho, se conocía antes de Euler, incluso unos más de 100 años antes con Napier, cuando inventó los logaritmos. Vamos a ver la primera imagen, que es la primera de las dos explicaciones, descripciones o definiciones del número E. El número tiene que ver con el cálculo. Se puede decir que así como pi tiene que ver con la geometría, o sintetiza la geometría, el número sintetiza el cálculo. Todo lo que se hace alrededor del número tiene que ver con el cálculo diferencial integral. Entonces, en esta primera imagen podemos ver una curva, que es la curva que está pintada en azul, que es una curva exponencial. Las curvas exponenciales indican el crecimiento de algo. De hecho, se empezó a estudiar el número a partir del problema del interés compuesto. Tan temprano como en el siglo XVI, XVII, ya el comercio estaba muy extendido en Europa. Precisamente por eso también se inventaron los logaritmos y las tablas de los logaritmos. Y a la par, esta cuestión del número que tenía que ver con el problema del interés compuesto, es decir, una cierta cantidad genera un interés y luego con ese interés se tiene una nueva cantidad que a su vez genera otro interés y así sucesivamente. Y eso es lo que da origen al concepto de exponencial o exponenciación o crecimiento exponencial. Por ejemplo, la población de una ciudad también crece de esta manera. Hay varias exponenciales porque los crecimientos pueden ser más rápidos o más lentos. Eso está indicado por esta recta que está en la pantalla, que es una recta roja que se llama la recta tangente. Esa recta tangente tiene que ver con la derivada y la derivada tiene que ver con el ritmo de crecimiento de un fenómeno. Entonces, se puede decir que el número es la base de una exponencial que tiene la particularidad de que el propio crecimiento que está reflejando, por ejemplo, si es población, el número de personas, es exactamente el mismo que el ritmo con el que está creciendo.
Eso es una posibilidad de definición del número E. En la gráfica, en la pantalla, se refleja esto con que la recta roja es una recta que tiene lo que se llama tangente 1, es decir, que forma un ángulo de 45 grados, está perfectamente derechita. Otras exponenciales no son así, pero la exponencial que tiene que ver con el número E tiene esta virtud. Otra posibilidad, otra posible descripción va con la segunda imagen, que tiene que ver más con el cálculo integral. Entonces, en esta segunda imagen podemos ver la gráfica de la función 1 entre x, que es una hipérbola, esta curva que se va acercando sin tocar a los ejes coordenados. Esta curva es una rama de la hipérbola 1 entre x. Bueno, entonces el número e se puede definir también como el área, justamente el número que marca el límite superior de esta región que está apareciendo en azul, que empieza en el uno que está marcado en el eje horizontal. Ahí empezamos a medir un área, un barrido, que es un área bajo esa curva, y nos detenemos en el número E de tal forma que la región azul mide exactamente 1 en unidades cuadradas. Entonces el número E se puede definir de esa manera, es decir, es el número a donde tienes que llegar para que el barrido del área bajo esta curva, concretamente esta hipérbola, sea exactamente 1. Esa es otra posible definición del número E. Como ven, es una cuestión complicada que tiene que ver con cálculo, con gráficas, con funciones. Y les quiero enseñar también dos posibles dos expresiones donde también sale el número E. En la siguiente figura podemos ver esta serie infinita que resulta de sumar ciertas fracciones. Uno sobre uno, otra vez uno sobre dos, uno sobre seis. El denominador que aparece en estas fracciones es lo que se llama el factorial. O en otra ocasión tal vez explicaremos lo que es el factorial, pero simplemente es el producto de los números del uno a n. Si estamos sacando el factorial de n, es el producto uno por 2 por 3 hasta n. Entonces, esos son los denominadores de las fracciones, y al sumar esas fracciones de manera infinita sale el número e. Y finalmente, para terminar, les muestro una última pantalla, la cuarta figura, que es una cosa muy divertida y muy extraña, que es lo que se llama una fracción continua. Es decir, el número e también se puede poner como el resultado de sumar estos enteros más una fracción, que a su vez el denominador es un entero más otra fracción, que a su vez el denominador es un entero más otra fracción, y así sucesivamente, y e es el resultado final de toda esta suma extraña de lo que se llama una fracción continua. Como ven, todo esto da la sensación de que el número e es algo complicado, que tiene que ver con el infinito, que tiene que ver con el cálculo diferencial e integral. Hola Rogelio, buenas noches. Pues bueno, como siempre aquí, moviéndonos las neuronas, ¿verdad? Buenas noches, Marta. Aquí está este número. Oye, veo que, como dijiste, está en el número de la geometría es pi, y veo que el número de Perdón, la... Sí, ¿me escuchas? te oigo un poco cortado, algo lo oí. Ay, ahí también te veo un poco cortado. Pero bueno, veo que el número E es el número de, como dijiste tú, del cálculo, así como el número pi es el de la geometría, y aparte está el número I del análisis complejo. ¿Así es? Exactamente, podemos decir que esos números son representantes de todas esas áreas, así de importantes son, que representan un área completa de las matemáticas. Y veo que también hay otro, el número áureo. Bueno, sí, el número áureo es que en general todos estos números tienen que ver con muchas áreas. El número áureo, pues se puede decir que tiene que ver también con la geometría, pero también un poco tiene que ver con la teoría de los números y con el cálculo. Entonces, creo yo que los primeros tres números que mencionaste se puede sentir así como una representatividad más clara del número con las áreas. Pero sí, el número áureo es un número también muy importante y muy famoso.
Oye, Rogelio, y veo que también al igual que pi, es un número irracional, es decir, que no se puede expresar en una fracción, y que aproximadamente el número es igual a 2.71828282, bueno, así como el pi, pero lo que me llama la atención es, bueno, no pensándolo bien, no tanto, pero así como nos hacen, yo creo que nadie olvida que el pi es el 3.1416. ¿Por qué el número E no los aprendemos así como el pi? Porque es más complicado, porque no estamos todavía, a diferencia de la geometría que sí la vemos en toda la primaria o más o menos, pero el número E, como ya es de cálculo, ya solamente unos cuantos. ¿Es por eso o porque tiene menor importancia o por qué? No, no, exactamente, es por la razón que diste. Es decir, para explicar lo que es el número pi, se necesita saber más matemáticas. El número pi simplemente das una circunferencia, señalas lo que es el perímetro o la circunferencia como tal, y señalas lo que es el diámetro y ya, es muy fácil. Por eso un niño de primaria lo puede entender. Pero en el número E, todas estas dos primeras explicaciones que di, pues se necesita saber lo que es una gráfica, una función, la curva, en fin, o sea, se necesita un poco más de atención para saber lo que es el número E. Y en efecto, el número de E es un número irracional. Esta última expresión con fracciones continuas lo que dice es que no hay manera de obtener el número E exactamente más que con un número infinito de fracciones. Y veo que también lo que nos has enseñado de Bernoulli, el señor Bernoulli entra aquí también, ¿verdad, Rogelio? Que también tuvo que ver con este número. Sí, es exactamente. El Bernoulli, de hecho, se puede decir que fue el primero, bueno, uno de los Bernoulli, Jacob Bernoulli, fue el primero que se fijó concretamente en esa constante, aunque ya había aparecido anteriormente, pero se le dio más énfasis con Bernoulli y bueno, ya Euler ya le sacó todo el jugo del mundo y a partir de ahí, pues ya el número quedó impreso en las matemáticas. Oh, pues Rogelio, a mí me interesó mucho sobre todo la primera gráfica con el uso por esto de el crecimiento exponencial, muy aplicable a muchas cosas, incluso también a cosas en redes sociales y si mal no, si no me equivoco, en redes sociales y en otras situaciones para medir precisamente el crecimiento no solo de la población, sino también de cosas como la información y cómo se va expandiendo. Ya luego nos hablarás de los usos prácticos de este número, Rogelio. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por hacernos pensar tanto y por ilustrarnos, como siempre, de una materia tan especializada, tan difícil, pero tan importante como la tuya. Buenas noches. Buenas noches, Marta, Ulises, un placer como siempre. Y para nosotros también, y nosotros nos vamos con el gran Paco de Lucía otra vez. Adelante.